para muchos, ahí a ese nivel no nos alcanza la fe. Y vamos a entender por qué. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, la palabra de hoy no solo es para aquellos que necesitan ser sacados de una vida de pecado. La enseñanza de hoy también es para aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que vivimos como cristianos, que venimos a la iglesia, que cantamos, que ayunamos, que leemos la palabra de Dios, pero carecemos de una conexión, de una vida conectada con Él. Para nosotros también es esta enseñanza. Así es que, hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy es este: ¿resucitados en Cristo? ¿Estás resucitado en Cristo? ¿Vives como resucitado en Cristo? Eso vamos a aprender. Y la vamos a aprender con estos 3 puntos. Son verdades que transforman nuestra manera de vivir y son, el primero, ya fuimos resucitados en Cristo. Esto es una posición espiritual, no es una promesa futura. Esto es algo que ya es. Ya cada uno de nosotros ya fue resucitado en Cristo. No es una promesa que se va a cumplir más adelante. El segundo punto, para vivir como resucitados es necesario renovar la mente. Y aquel hijo de Dios que ha aceptado a Cristo se ha convertido en un hijo de Dios, salvo, tiene vida eterna, pero no renueva su mente, sigue viviendo en la vida del pasado. Ese hijo de Dios no está viviendo como resucitado. Y el tercer punto, la nueva vida es en comunión con el Espíritu Santo. No es vivir en los hábitos del pasado. ¿Te parece interesante? Vamos entonces a comenzar. Punto número 1 de nuestra enseñanza. Ya fuimos resucitados con Cristo. Esto es una posición espiritual, no es una promesa futura. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia nos habla y nos dice que un día vamos a ser levantados con Cristo cuando Él vuelva? ¿Verdad que sabemos eso? ¿Que vamos a ser levantados? Bien, la Biblia no solo dice que un día vamos a ser levantados, Él dice que ya fuimos levantados del sepulcro para una nueva vida. Entonces, ya fuimos resucitados, pero en el día postrero vamos a ser levantados para irnos con Él. ¿Sí? La palabra de Dios en Efesios 5, 2, 4, 5 y 6 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Aquí se dice de que estamos levantados, resucitados. Estábamos muertos previamente y en Cristo, los que hemos creído en Él, somos levantados. Es decir, volvemos a la vida, pero en otra clase de vida. ¿Sí? Entonces dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Quién de ustedes está allá al lado del Padre, en los cielos? ¿Quién está? Fíjate cómo la mente nos hace una jugada. La Biblia dice que allá estamos, pero nuestra mente y nuestra percepción nos dice otra cosa. Ese es el dilema en el que estamos nosotros. Y necesitamos comprender cómo nosotros podemos salir de la prisión en la que nos mete nuestra mente natural, nuestra percepción, nuestra propia lógica. La Biblia dice que estamos muertos juntos con Cristo, muertos a la vida que se vive en este mundo. Dice: y nos sentó con Él en lugares celestiales. Eso a nadie nos está preguntando si lo sientes o no lo sientes. Él dice: nos tienes sentados con Él arriba. Hay una parte tuya y mía que no pertenece a este mundo, es la esencia espiritual, la que recibimos de Cristo, la vida que Cristo nos dio.
esa parte, esa es la posición espiritual, hermano. Es una realidad que Él ya hizo, no es una promesa que va a suceder en el futuro. Ya está ahorita haciendo. Por eso les dije que esta clase de vida es para los que creen, no para los que no creen. Entonces, nos sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Y estamos unidos a Cristo por fe, hermanos. Nada más y nada menos por fe. Otro versículo que tenemos, Colosenses 3:1, dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Aquí no nos está preguntando cómo nos sentimos. Aquí está declarando que ya fuimos resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Qué resta que tengamos que hacer? Poner la mirada en las verdades del cielo, no en lo que nuestra mente, nuestro juicio humano nos dice. Es por fe, hermanos. Es por fe. Es para el que lo cree. Entonces pongamos la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, el mismo lugar donde estamos tú y yo. Pero es para el que lo cree. Y algo empieza a suceder con aquel que lo cree, con el que lo empieza a creer. Algo sobrenatural en este mundo natural empieza a suceder con él. Pablo vivía de esa forma, estaba plenamente convencido. Y él decía, miserable de mí, quiero hacer esto, pero algo dentro de mí me dice que no, me lleva a hacer otra cosa. Pero ¿qué hacía Pablo? Se negaba. Y creía más lo que la palabra de Dios decía a que lo que le decía su propia mente y su propio juicio. Por eso es que esto es para aquellos que lo creen. Nada más. Ahora, la expresión ya fuimos resucitados es una realidad espiritual que define nuestra posición actual ante Dios. Eso ya está perfectamente definido, no es una figura simbólica ni una promesa lejana, es algo que ya está hecho, es una realidad espiritual que define nuestra posición actual delante de Dios. Porque cuando Cristo resucitó, hermanos, Él no solo venció la muerte por Él mismo, sino que nos incluyó a ti y a mí en su resurrección. Lo hizo por nosotros. Yo te pregunto, o más bien te digo, ya no estamos esperando vida eterna. La vida eterna habita en nosotros. ¿Sí? Mira, ya no estamos luchando para ser aceptados. Ya somos aceptos delante del Señor. Ya es un hecho. Ya no, tú y yo no tenemos que hacer nada. Jesús fue el que murió, a Él lo latigaron, le partieron el cuerpo, derramó su sangre. Y Él no lo merecía porque Él no había cometido pecado, éramos tú y yo. Lo hizo en lugar nuestro, para que tú y yo no sufriéramos, para que tú y yo no muriéramos de esa forma. Entonces, muchos de nosotros ahora, para querer merecer su amor y su bendición, nos flagelamos a nosotros mismos. No tienes que hacerlo. No es necesario. Ya eres aceptado. Ya te aceptó tal como eres. No te tienes que esforzar para ganarte su amor y su aceptación. Otra cosa, ya no hay condenación para nosotros. No escuches la mente, no escuches tus sentimientos de que te hacen sentir culpable, condenado, condenada. No hay condenación, ya fuimos justificados. La sangre de Jesús se derramó para eximirte de toda culpa. Y Él te acepta tal como estás. No te busca perfecto porque sabe que la perfección no existe en este mundo.
Eres perfecto en la naturaleza espiritual, la vida que Cristo te dio. Ahí en esa parte eres perfecto, porque Él es perfecto. Pero si empiezas a buscar, ay, no tengo errores. No, hombre, tenemos un montón. Tenemos muchos defectos, sí, pero la palabra de Dios no se refiere a eso. Se refiere a nuestra naturaleza que Cristo nos dio. Ahí en ella somos perfectos. Somos como Él es. Por esa razón nosotros estamos en ese juego y en ese problema. ¿Escuchamos nuestra propia razón o escuchamos lo que la palabra de Dios dice? Lo que Dios dice es nuestra elección. La vida que Él nos ofrece, Él ya nos la dio. Ya es una situación espiritual que ya está hecha, pero nosotros dudamos si de verdad nos la dio, porque empezamos a voltear a ver nuestras malas acciones y nos descalificamos solos. Él no nos descalifica. Él, ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y otra cosa, antes de que viniéramos a Cristo, había cadenas invisibles que provocaban que nuestra vida no dejara de pecar, no dejara de desobedecer, de pisotear la palabra de Dios por ignorancia, pero había una cadena que nos llevaba a vivir mal todo el tiempo. Y si alguien venía y te provocaba a hacer algo, te la hacían, te la pagaban, ¿verdad? Ah, me la hiciste, me la pagas. Me odia, le odio. Me tira, le tiro. Estábamos irremediablemente esclavos a vivir de esa forma. Pero Cristo rompió esa cadena y hoy tienes libertad para decir, me odia, lo amo. Hoy tienes libertad, pero tienes que elegir esa vida, esa clase de vida. Me la hizo, no se la hago, no le devuelvo mal por mal. ¿Por qué? Porque ya ahora tengo la opción de decir otra cosa. Cristo vive en mí, entonces, Cristo, aquí te necesito, que vivas en mí en este punto de esta decisión. Me la hizo, no se la quiero hacer más bien lo que tú me pides que haga. Entonces, mejor lo amo, lo bendigo. Si es tu marido, pues viene y le vas a servir la comida, si le gusta que le sirvas la comida. Le vas a lavar la ropa si es que tienes tú y él acuerdo en que se laven la ropa. Va a llegar y le vas a decir, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu trabajo? Y el otro desconcertado, como se fue de casa peleándose contigo, te la hizo. Va a llegar la tarde y cuando llegue va a llegar con la guardia arriba porque sabe que te dejó con la guardia arriba. Pero cuando él llega, en lugar de que tú le respondas con la misma moneda, tú lo amas, tú lo bendices, no te la cobras. Esa es la libertad, ¿sabes? Ahora eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Ahora tú no haces lo que tu egoísmo quiere que hagas. Ahí está demostrado la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Pero ¿sabes una cosa? Perdóname la expresión, somos remensos porque cada que nos la hacen, actuamos desde nuestro propio ego y vivimos en los hábitos y en las costumbres del pasado. No es esa la clase de vida a la que Cristo nos ha llamado a vivir. Entonces, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. ¿Y sabes una cosa? Antes estábamos muertos en pecados, pero hoy estamos vivos por el Espíritu que Él ha depositado dentro. ¿Ok? Estamos vivos. ¿Y sabes una cosa? Esta verdad no cambia. Esta verdad no cambia. Estas cosas que están aquí a la derecha, ninguna de ellas cambia si cambian tus emociones.
si cambian tu comportamiento, si te portas mal, si tus emociones se vuelven a enrarecer y vuelves a hacer las cosas, no porque hayas vuelto a hacer eso, estas cosas cambian. No cambian. Siguen siendo así tal cual. Sigues siendo una hija de Dios. Sigues estando viva en el Espíritu. Aún permaneces justificada delante de Dios, justificado delante de Dios. Sigues siendo aceptada. La vida eterna sigue habitando dentro de ti. No lo dañas, no lo modificas por lo que sientes ni por lo que has hecho. Esto es una realidad espiritual. Eso es algo legal. Eso es algo divino. Eso es algo irreversible. Ninguno de nosotros lo puede alterar. Ninguno. ¿Sabes qué es lo que tú y yo realmente necesitamos para que esto verdaderamente tenga impacto en nuestra vida? Necesitamos esto. Necesitamos una nueva realidad, necesitamos en nuestra cabeza una nueva conciencia de esta posición que hemos recibido. Y esto es real porque Cristo no está en la tumba. Es eterno, está confirmado, está declarado como algo realizado. Ya no hay más que hacer. ¿Cómo dijiste que era la expresión consumado es en lenguaje coloquial? ¿Pero qué significa en español? Consumado es. Todo se ha realizado, está perfectamente finiquitado. Jesús lo hizo. No lo hacemos tú y yo cada día. Él lo hizo. Y como todas las cosas que Él hace, todo lo que hace es eterno. Es inalterable. Es perpetuo, es para siempre, sin importar qué pensemos, qué hagamos, cómo actuemos, qué sintamos, sin importar nada de eso. Lo define Él. Y Él ya lo hizo por amor a ti y a mí, porque sabía que no íbamos a poder hacerlo tú y yo. Él se dispuso y Él vino y Él lo hizo. Por lo tanto, consumado es. Dale un aplauso al Señor. Mira, ¿conoces a gente extranjera que vive aquí? Bueno, aquí tenemos a Carlitos, colombiano. Es colombiano de nacimiento, pero mexicano de corazón. Bueno, eso digo yo. Pero si Carlitos tiene sus documentos de Colombia, tiene a lo mejor las dos nacionalidades, él puede de alguna manera sentirse con esa dicha de que es tanto colombiano y en este momento ya es mexicano natural. Y tiene mucha familia aquí. Tienes más familia aquí, Carlitos. No te olvides. Y te amamos como no te imaginas. Pero fíjense bien. Aunque él esté lejos de la nación de Colombia, él se siente colombiano. ¿O me equivoco? Él tiene derechos como colombiano. Si tiene sus documentos, esos documentos le dan legitimidad como colombiano. Y aunque está en México, y aunque siente mucho amor también por México, pero hay algo que está en su naturaleza, tiene una identidad con la cual se identifica. Colombia. Fíjense la fuerza que tiene la identidad. Cristo a ti y a mí nos dio una identidad que no es de humanos. Somos hijos de Dios, Armando. Y nuestro Padre está en el cielo. Pero tú eres ciudadano del cielo. Todos somos ciudadanos del cielo. Y en este mundo dice la Biblia que estamos de paso. Estamos de paso. Así es que, hermanos, vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nacimos aquí,
pero no pertenecemos aquí. Eso es una realidad. Eso es algo espiritual. Entonces, aunque nuestra mente nos quiera hacer una jugada al respecto, debemos de entender lo que es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Es una realidad y eso no lo altera ningún sentir de nada, ningún pensar de nada. No lo altera nada, es algo que ya está hecho. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Es como decirte que la resurrección no es un cheque por cobrar, que algún día vaya a ser cobrado. No, es un cheque que fue depositado en el banco de tu vida, sellado con la sangre de Jesús y confirmado por todo el comité ejecutivo del banco para declarar su efectividad. Con la resurrección de Jesucristo se declaró que ese cheque, ese valor es original, genuino, auténtico y tiene toda validez para tu vida hoy. No mañana, hoy. Y la comprobación de que eso tiene el valor que dice tener es porque Cristo salió de la tumba victorioso, resucitó. Por eso esto es verdad. Nada más y nada menos. Así es que, hermanos, ya fuimos resucitados con Cristo y esto es una posición espiritual, no es una promesa futura. ¿Están conmigo? Vamos a ir al punto 2. Para vivir como resucitados hay que renovar la mente. Y miren, leamos esto. Muchos creyentes tenemos la posición, pero no la mentalidad. Porque seguimos viviendo bajo el mismo sistema de pensamientos, emociones y hábitos que teníamos antes de llegar a Cristo. La clave está en la mentalidad que tenemos ahorita. La Biblia, mira, y esa mentalidad, perdóname que me regrese, ese sistema de pensamientos, esas emociones y esos hábitos que nosotros tenemos son como vendas que nos impiden poder ver claramente. Mientras sigamos viviendo con los hábitos del pasado, esas cosas nos van a estorbar para poder ver y para poder recibir y entender lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nos van a bloquear y nos van a impedir poder vivir en la clase de vida que Cristo nos dio. Porque estas cosas es el cuerpo que decía Pablo, miserable de mí, este cuerpo me lleva a hacer lo malo. Los malos hábitos, las emociones naturales, humanas y el sistema de pensamientos que teníamos antes es justo la naturaleza de pecado que hay aquí que nos lleva al mundo. Y aquel Hijo de Dios que ha recibido vida eterna, que ya es una nueva criatura, pero sigue viviendo de esa manera, con este sistema de pensamientos, no puede vivir como resucitado. Es necesario renovar mente. La palabra de Dios, Romanos 12:2, lo dice claramente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, no somos transformados en personas nuevas. Seguimos viviendo en el viejo hombre. Entonces, una vez que hayamos sido transformados, en la medida que nuestra manera de pensar cambie, entonces, fíjate muy bien lo que aquí dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Efesios 4:23 dice, renueven sus actitudes y sus pensamientos. Y Juan 11:44 dice, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Se está hablando de Lázaro. El muerto, cuando llega a la muerte, cuando llega allá,
Obviamente se prepara de una forma para que permanezca el cuerpo, pero Jesús lo resucitó y la costumbre de ese tiempo es que los envolvían. Y entonces dice, Jesús dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Las vendas le obstruían, le impedían caminar en la nueva vida que estaba recibiendo Lázaro al salir de entre los muertos. Y esto es una figura y un tipo tuyo y mío, espiritualmente hablando, de que nuestros malos pensamientos, nuestro sistema de creencias, nuestras costumbres y nuestra forma antigua de vivir son como vendas que impiden que tú y yo nos desarrollemos en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Por eso Jesús dijo, quítenle todas esas cosas que le impiden ver, que le impiden caminar. Ahora, lee con mucho cuidado este siguiente renglón que te voy a poner ahí enfrente. Fíjate lo que dice. La resurrección de Cristo nos dio una nueva vida. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería una farsa. Pero como resucitó, entonces es verdadero. Entonces, la resurrección nos dio una nueva vida, pero solo la renovación de la mente nos permite vivirla. Si no renovamos mente, vamos a seguir viviendo en la forma como vivíamos antes. Necesitamos renovar la mente. Ahora, yo te pregunto, o te digo más bien, ¿Cristo ya rompió nuestras cadenas? ¿Ya rompió las tuyas? Ay, caray, entonces ¿no están seguros? Cristo ya las rompió, hermano, no tienes por qué dudarlo, ya las rompió. Pero ¿sabes una cosa? Si no renovamos nuestra mente, vamos a continuar viviendo como si fuéramos esclavos. No hay cambio en la vida. Ya está hecho, pero no se manifiesta porque no cambiamos, no renovamos nuestra mentalidad. Otra cosa, la libertad ya fue otorgada en el Espíritu. ¿Quién de ustedes recibió el Espíritu de Cristo? Todos. Ahí en esa naturaleza, ahí está precisamente esa libertad que nos fue otorgada. Pero hay un trabajo que el Espíritu Santo ha de hacer en nuestras conciencias para que se convierta en realidad. Por eso, hermanos, nuestra mente debe ser iluminada, debe de tener revelación, no solamente debe de recibir la instrucción o sumar conocimiento. Romanos 12:2, ya lo leí, quiero que observes otra vez y ahora te va a dar un sentido más amplio. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice la Escritura, la versión Reina Valera dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es esta expresión. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de vivir, de pensar, perdón. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay algo que te quiero decir. No hay transformación externa sin revelación interna. La mente sin renovar, la mente sin renovar es el mayor obstáculo para que experimentemos la vida resucitada. Y fíjate muy bien, este versículo que está aquí dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. La renovación de la mente sí trae algo a nuestra vida. Y es esto, no es para que tú y yo, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, sino para que la comprobemos y para que la podamos disfrutar. ¿Estás conmigo?
No es para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, sino para que la comprobemos y la podamos disfrutar. La renovación de mente nos va a permitir comprobar la voluntad de Dios, que para ti y para mí es buena y es agradable y es perfecta. Pero si no hay renovación de mente, no conocemos realmente la voluntad del que nos está diciendo que transformemos la mente. Así es que, como les dije ahorita, la mente sin renovar es el mayor obstáculo para experimentar la vida resucitada. Si habemos creyentes que aún seguimos viviendo en la forma antigua, en la carne, como decía Pablo, miserable de mí, no hago lo que quiero hacer, lo que yo decido en mi interior, sino que lo malo, este cuerpo me lleva a hacer lo malo. El Hijo de Dios que no renueva su mente, sigue esclavo al pecado, sigue haciendo lo que su cuerpo le invita a hacer lo malo. Y no somos llamados a vivir así. Ya fuimos libres de eso, eso ya es una realidad espiritual. Pero en tanto no nos caiga el 20 que nuestra mente debe ser renovada, no podremos vivir como hijos de Dios verdaderamente resucitados. No podremos manifestar la vida resucitada que Cristo ya nos dio. Fíjate bien, ya nos dio. No es algo que va a suceder en el futuro. Ya nos la dio. Es como tener acceso a un palacio, hermanos, pero seguir viviendo como mendigos solo porque no abrimos la puerta y nos metemos. Un preso ha sido legalmente liberado, pero sigue dentro de la prisión porque no se levanta y no se va. Vive como esclavo, pero ya no lo es, pero vive como esclavo. Por eso, hermanos, necesitamos renovar la mente. De lo contrario, vamos a seguir viviendo en el hombre carnal. ¿Me captas, hermano, el tema, el punto? ¿Me captas? Punto número 3. La nueva vida es en comunión con el Espíritu Santo. No es vivir en los hábitos del pasado. No se trata, hermanos, de querer educar a la naturaleza pecaminosa. Dios no tiene ningún asunto con ella. Por eso Él puso una nueva naturaleza dentro de nosotros. ¿Sí captas esto, hermano? Te lo voy a explicar de esta forma. Dice la Escritura que todos los que creímos en Él, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego aquí el siguiente versículo dice algo muy importante. Es Juan capítulo 1, es versículo creo 13. Dice que los que creímos en Jesús nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice que Él en ese instante nos dio a ti y a mí la naturaleza por obra del Espíritu Santo, no por voluntad de varón ni de mujer. O sea, no nos convirtió en sus hijos porque haya habido un acto sexual como sucede en la naturaleza humana. Para que haya una nueva vida hay una relación sexual, donde hay un óvulo y un esperma que se unen y dan la luz a la vida. En el caso nuestro, los que creímos, nos dio el derecho de ser hijos de Dios, pero por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra dentro de nosotros una naturaleza, un chispazo de vida que no teníamos. Esa es la vida espiritual. Pero esa vida espiritual que Dios hizo surgir en nosotros por la fe en Cristo y la obra que el Espíritu Santo hizo en ese instante, esa nueva vida, esa nueva naturaleza que es perfecta, esa semejanza de Dios, esa cohabita con la naturaleza que vive en este mundo. Por eso, con tu corazón crees estas cosas, pero en tu mente, en tu razón, es imposible vivir como dice. Por eso es para los que creen nomás. Entonces, cuando te decides a creer, te decides a hacer a un lado la razón, el juicio humano, la lógica. Es de locos, ¿verdad? Pues solo los locos lo reciben, ¿sabes?
Así dice la Escritura en Romanos. La sabiduría de los hombres, Dios la humilló con la locura de la predicación. Es como de veras, está uno fuera de los 5 sentidos. Pues claro, porque es la naturaleza espiritual. Pero aquel que se atreve a demostrar con su vida que ante los hombres está loco, pero por Cristo, entonces Cristo lo va a exaltar. Dice la Escritura, nunca lo va a dejar ser humillado. Veo muchas caras de ¿what? Entonces, no se trata, hermanos, de querer educar a la naturaleza vieja. No, el trabajo de Dios es en la nueva naturaleza, la que ha puesto en nosotros, la que nació del Espíritu. Ahí, en ella, es donde Dios tiene su trabajo. Ahí es donde tú y yo podemos vivir la nueva vida en Cristo. Ahí en esa naturaleza, tú y yo podemos ser guiados y tomados por el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir. Y esto solamente se puede obtener y puede crecer mediante nuestra comunión que tengamos con Él. Quien no tiene comunión con el Espíritu Santo, imposible en sus fuerzas querer vivir la vida que Dios espera que vivamos. Es imposible, no se puede. Por eso es para los que creen, no más. La palabra de Dios en Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuál es el antiguo yo? Los pecados que cometíamos, ese yo corajudo de antes, ese fue crucificado con Cristo. Ese yo envidioso de antes, ese envidioso, ese fue crucificado. Ese murmurador mentiroso, ese fue crucificado. En mi vida antigua, el yo de antes, ahí quedó crucificado en la cruz con Cristo. Ya no vivo yo, o sea, ese yo. Ahora vive en otro yo. Y ese otro yo es la naturaleza nueva. Pero esa solo se vive en Cristo. Por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Ahora todo lo que vivo en esta vida, sigo yendo a trabajar, sigo siendo esposo de Belinda, sigo a lo mejor enojándome, pero cuando me enojo reconozco aquello y entonces digo, ya no debo de responder en mi yo natural. Ahora la nueva vida la debo de vivir confiando en Cristo, que me amó y que se entregó por mí. Todo lo que he de vivir, lo que he de seguir viviendo en este mundo, lo voy a vivir en la fe. Confiando en Él. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Pero es tan difícil ceder el volante de nuestra vida. Nuestro yo la quiere tomar. ¿Qué decimos de la autosuficiencia? ¿Cuándo le consultamos a Dios si hacemos tal negocio o tal negocio? Nunca le platicamos, nunca le pedimos a Él consejo. Estamos nosotros llevando el timón de nuestra vida. Aquí dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo sea el que lleve el timón de sus vidas. Vamos a vivir mejor. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate qué realidad tan maravillosa. Si somos guiados por el Espíritu Santo, si tenemos comunión con Él, dice aquí, algo va a pasar. El pecado ya no te va a resultar tan atractivo. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La forma como vivías antes ya no te va a parecer atractiva. ¿Por qué razón? Porque estás en comunión con el Espíritu Santo y Él está guiándote. Otro versículo en Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Aunque no lo creamos, aunque no lo sintamos de momento, es una realidad espiritual. Vive en nosotros.
Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. O sea, la vida espiritual no la producimos tú y yo, la produce el Espíritu. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Hermanos, la vida resucitada no se vive desde la voluntad humana. Imposible, no se vive desde la voluntad humana, sino desde la comunión con el Espíritu Santo. Mira, tú y yo no fuimos levantados de entre los muertos para que continuemos viviendo como antes. La resurrección nos dio un nuevo espíritu de vida. Y ese nuevo espíritu de vida tiene todo el potencial de ser programado con una nueva mentalidad por el Espíritu Santo al revelarnos la palabra de Dios. La mente debe ser iluminada, hermanos, con lo nuevo. No es solo agregarle conocimiento bíblico. Debe de haber una revelación al corazón, como lo hubo con Pablo. Pablo tuvo una experiencia espiritual poderosísima. Se reveló directamente a su corazón, a su propia vida. Y él quedó convencido para siempre. Pero muchos de nosotros a veces no nos cae el 20 y no buscamos un encuentro personal con Él. Si buscáramos un encuentro personal con Él y tuviéramos una experiencia espiritual poderosa, habría un convencimiento que ya no dudaríamos igual. Ahora, esta naturaleza nueva que tenemos de Cristo debe de ser instruida por el Espíritu Santo con la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, fíjate lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Es decir, reprograma nuestra mente. Lo hace el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Pero Eleazar, por Dios, ¿qué me estás diciendo? Si hay algo que como cristiano no hago, es leer la palabra. ¿Cómo queremos que nuestra mente se renueve? Y si no hay una mente renovada, ese es el principal obstáculo para que el Hijo de Dios viva como resucitado. Hermanos, no basta haber nacido de nuevo. No basta haber creído en Jesús nada más. Por eso en alguna otra ocasión atrás yo les he dicho, hay muchos hijos de Dios salvos, tienen vida eterna, se les fue perdonado sus pecados, tienen la garantía de que son hijos de Dios, pero viven como miserables. ¿Por qué razón? Porque no creen. Creyeron en Jesús solo para su salvación y hasta ahí quedó. No han abundado en el conocimiento. El Espíritu Santo no ha tenido ocasión para revelarse a sus vidas. Y siguen viviendo con la mentalidad del pasado. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Gálatas 5:25. Y mira lo que aquí dice. Los hábitos del pasado dejan de tener poder sobre aquel que vive en comunión con el Espíritu Santo. Pero si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, terminamos llamando normal a lo que es pecado. Isaías dice, llegará el momento en el que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahorita, hermanos? A mí me han dicho muchas veces un montón de mentiras y cosas y me dicen, ay, eso no es malo. Todo el mundo lo hace. Ah, pues sí, pero porque todo el mundo lo haga, ¿deja de ser malo? Recuerdo cuando estudiaba, mis amigos
querían que yo me fuera de parranda con ellos y hacían todo lo posible porque me fuera de parranda. Y nunca me lograron que me fuera con ellos porque pues obviamente no va conmigo. Entonces si mi convicción es totalmente contraria, no hay forma que me convenzan. Y había veces que íbamos a cenar, íbamos a tener una comida, lo que sea, y me ponían botellas así bien bonitas enfrente y yo las veía y decía yo, dame una limonada, por favor, ¿no? Y me antoja más que esa botella. Y ellos pues me ponían lo excelente delante para que me atrajera y a mí no me seduce para nada eso. Y un día platicando con uno de ellos le dije, es que sabes una cosa, de verdad te digo, se me antoja más un vaso de agua que eso. No lo soporto. Tengo una aberración contra eso. Yo no puedo, me puede seducir de otra forma, menos de esa manera. Pero ¿cómo va a ser posible, Eleazar? Si es tan bueno. No, le digo, mira, y si le buscamos las consecuencias de que tú tomes eso y dentro de unos tragos y tragos y tragos, va a llegar el momento en que tu cabeza va a empezar a alucinar, vas a empezar a volverte muy chistoso, muy payaso. Y luego eso te va a llevar a otras cosas y te va a llevar incluso hasta que te vayas a un burdel y demás. Eleazar, ¿pero qué tiene de malo? No tiene nada, ¿verdad? La gente le llama bueno a lo que es malo. El Hijo de Dios no debe estar confundido. El Hijo de Dios tiene que perfectamente saber cuándo algo es pecado y cuándo no. Y la Biblia tan simple y sencillamente lo dice así. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios mío, si eso es pecado, imagínate si te la hicieron y lo agarras un vaso y se lo avientas. ¿Será pecado? O que se vaya tu marido y te quedes tú aquí. Ojalá choque en la esquina. No, yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? No, lo digo de manera coloquial. Yo sé que no, ni debería de usar el ejemplo, pero lo digo para que te rías, hermano. La realidad es que somos seres humanos y necesitamos nosotros distinguir perfectamente cuando algo es pecado y no lo debemos de hacer. Pero aquel Hijo de Dios que no tiene una comunión con Dios no distingue esa línea. Si tuviera una relación personal con Dios, sería muy sensible. Ni ganas le darían hacer aquello que es pecado. De verdad, hermanos. Te hago esta pregunta. ¿Ya fuiste resucitado? ¿Ya fuiste perdonado? ¿Ya fuiste hecho libre? ¿Hay alguien aquí que ya recibió todo eso? ¿Sí? Ahora te hago esta otra pregunta. ¿Vives esa realidad? ¿Estás viviendo? ¿Estás viviendo como resucitado? Hermanos, necesitamos revelación de Dios a nuestra vida. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida, abra los ojos de nuestro corazón. Fíjate bien esto último. La cruz es la prueba de su amor. La tumba vacía es la prueba de su poder. Y nuestra nueva vida es la prueba de que Cristo vive en nosotros. La nueva vida, es decir, una vida transformada. Si nuestra vida aún no da muestras de transformación, algo falta. Cristo debe vivir en nosotros. Pero si no hay transformación, algo pasa ahí. Y lo que pasa es que no hemos sido renovados en nuestra mente, hermanos. Así es que mira, te invito a que cierres tus ojos con todo esto que hemos oído. Y quiero que hables con Dios. Quiero que le digas, hoy el Señor nos ha recordado que ya no estamos muertos en delitos y pecados, sino que hemos sido resucitados con Cristo. Eso es una verdad y hoy el Señor nos lo ha dicho. Otra cosa que nos ha dicho es que nuestra posición ha cambiado, pero muchas veces nuestra mentalidad no ha cambiado. Y es ahí donde está el problema.
Y otra cosa que nos ha dicho a través de esta enseñanza el Señor es que la vida resucitada no se trata de hacer más cosas religiosas, sino de caminar con el Espíritu Santo. Dejar atrás los hábitos y las costumbres del pasado, cosas que ya no nos definen, ya no deben formar parte de nosotros. Hemos de vivir en la comunión y en la dirección con el Espíritu Santo. Padre, háblanos con esta palabra. Necesitamos comprender, Señor, que nos llamas a una vida nueva, no a la misma vida de siempre. Nos llamas, Dios mío, a manifestar que resucitamos ya con Jesús de entre los muertos. Y hoy vivimos una nueva vida. A eso nos llamas, Señor, a vivir. Revélate a nuestro corazón, Padre. Que podamos nosotros tener verdadera conciencia de lo que somos en ti. No es una promesa para el futuro, es algo que ya hiciste, es una realidad para nosotros hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla al corazón de mis hermanos. Confírmalo, Señor. Ejecuta esto. Espíritu Santo, tienes todo el poder y la autoridad para tú hablarnos, para llevarnos a tener un encuentro personal contigo, quien no lo hemos tenido, y que podamos ser testigos fieles, convencidos de tu realidad en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.